En este video voy a describir las generalidades, ¿no? del tratamiento anticonvulsivante, siempre con fines educativos. Esto no pretende reemplazar tratamientos médicos, es una guía orientativa. Se clasifican por generaciones: los de primera generación, fenobarbital, fenitoína, etoxucimida y primidona. Segunda generación, carbamazepina, valproato y benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también, recordemos que estaban dentro del grupo de los ansiolíticos. Valproato estaba dentro de los, como segunda intención, ¿no?, en el tratamiento de los estatus maníacos, ¿no? Primero estaba el litio. Y los nuevos antiepilépticos como la fosfofenitoína, gabapentina, lamotrigina, topiramato, tiagabina, sonizamida y otros que tienen acción anticonvulsivante como el ACTH y los esteroides. Algunos de estos vamos a describir en este video. Según su mecanismo de acción, o sea, según cómo actúan, y acá aparecen los que les decía en el video anterior, en las generalidades de anticonvulsivantes, o por los canales o por los neurotransmisores. Fíjense que los bloqueadores de sodio, los canales de sodio, o sea, que son canales voltaje dependiente, acuérdense que cuando ingresa el sodio a la neurona postsináptica genera una acción estimulante porque despolariza a la neurona. Las drogas que tienen este mecanismo de acción son carbamazepina, oxcarbazepina, de la misma familia, y fenitoína. Son eficaces para las crisis parciales. También son los que actúan por aumento del GABA. El GABA es inhibitorio, entonces si aumentamos la liberación de GABA, vamos a provocar una inhibición en la neurona postsináptica, como la vigabatrina, tiagabina y gabapentina. También son eficaces para crisis parciales. Después, mecanismo de acción mixto. También había dicho en el video anterior que algunos no solo actúan sobre canales, sino también sobre los neurotransmisores. ¿No? Son los que reducen la liberación de glutamato excitatorio, bloquea los canales de sodio y facilitación del GABA. Fíjense, estimulante, inhibidor. En este caso tenemos al valproato, la lamotrigina, topiramato y benzodiazepina. También el valproato lo habíamos mencionado en antimaníacos, ¿no?, como segunda línea. La primera línea siempre es el litio, para crisis generalizadas y de ausencias. Y las benzodiazepinas también como ansiolíticos. Y los bloqueadores de canales T de calcio, la etoxucimida, para crisis de ausencia. Vamos a ver que es la primera, ¿no?, farmacológicamente hablando, en la primera línea de defensa. Bien, también la fenitoína es útil para las crisis tónico-clónicas. Los tres fármacos, después lo voy a repetir, pero ya les menciono algunos, que actúan en las crisis de ausencia son el valproato, que sería la segunda elección, porque la primera es etoxucimida. Estos dos son los más frecuentes, y otro que podríamos agregar a esta lista son la lamotrigina. Entonces, el valproato y la etoxucimida son las dos primeras opciones, y la lamotrigina es una opción eficaz, a menudo utilizado cuando los otros fármacos no funcionan o para evitar los efectos secundarios. La crisis de ausencia implica una actividad neuronal oscilatoria entre el tálamo y la corteza cerebral. Eso es lo que estamos tratando de remediar con estos fármacos. Bien, vamos al primero de la lista, la fenitoína. Es útil para convulsiones parciales y tónico-clónica, no contra las crisis de ausencia. Eso hay que anotarlo, no para la crisis de ausencia. Su mecanismo de acción inhibe los canales de sodio, y a altas dosis también puede inhibir los de calcio. O sea que reduce la actividad eléctrica anormal del cerebro. Importante que no produce depresión general del sistema nervioso central. Prolonga el efecto refractario neuronal. Va unido a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. Entonces en plasma hay que tener cuidado en los casos que hay hipoalbuminuria. Los alimentos favorecen su absorción intestinal.
y la vida media es larga, ¿no? Aproximadamente 36 horas. La cifra plasmática aumenta de modo desproporcionado a medida que aumentamos la dosis, o sea que la concentración en plasma es dosis dependiente. A pequeños aumentos de dosis, pequeños aumentos en plasma, más aumento de dosis, más aumento en plasma. Eso hay que tener en cuenta para la toxicidad. Otro dato importante es que es un inductor enzimático potente. Actúa sobre el metabolismo del acetocromo 450. Entonces tiene una gran capacidad de inducir enzimas microsomales hepáticas, lo que puede reducir los niveles plasmáticos de otros fármacos. Eso es muy importante. En el hígado es hidroxilada por un sistema enzimático saturable. Saturable quiere decir que puede hidroxilar una cierta cantidad y si hay más droga no la puede realizar. Varía mucho de un paciente a otro esta velocidad de metabolismo y la estabilización del nivel sérico puede variar de hasta 20 días tras modificarse la dosis. Por esta razón debe aumentarse de forma gradual. Es importante entonces, dado lo que acabo de decir, medir los niveles séricos porque es una valiosa herramienta, porque una vez que la enzima es metabolizada, se saturan los metabolizadores y un pequeño aumento de la dosis puede producir niveles séricos tóxicos. Bueno, acá tenemos un listado bastante importante de efectos adversos. Importante, no interrumpir bruscamente el tratamiento y ajustar las dosis en caso de que el paciente presente insuficiencia hepática. Acá tenemos los signos neurológicos más frecuentes y fíjense que a concentración superior a 35 microgramos por mililitro pueden producir el aumento de frecuencia de las convulsiones, ¿no? Convulsión paradójica, lo estamos tratando para las convulsiones y un aumento de la dosis puede producir convulsiones. Fíjense acá por todos estos signos que aparecen, este es un síndrome que aparece también en otros fármacos, después lo voy a describir, pero es importante tenerlo en cuenta. Y por todo esto que está descrito acá, como la trombocitopenia, leucopenia y todos los cambios, hay que hacer control de laboratorio cuando se administra esta droga. Y fíjense, transitorio, ¿no? Un aumento moderado y transitorio de las transaminasas hepáticas. Por eso le decía que en caso de insuficiencia hepática hay que ajustar la dosis. Tiene un efecto teratogénico potencial y algunos medicamentos, como el valproato, pueden competir con la fenitoína por los sitios de unión de las proteínas plasmáticas, lo cual puede provocar un aumento notorio de la fenitoína libre. Otra droga que es la familia de los barbitúricos es el fenobarbital. El fenobarbital junto con las benzodiazepinas son GABAérgicos de tacho alto. Quiere decir que se satura el receptor. Son GABAérgicos, recuerdo, junto con las benzodiazepinas de techo alto por saturación del receptor. Tienen efectos más sedantes que la carbamazepina y la fenitoína. Se absorbe bien después de la administración oral, aunque es lenta la absorción. Fíjense, potencia al receptor GABA, apertura del canal del cloro. Fíjense acá. Este es el receptor inotrópico de GABA. Cuando el GABA se une, aumenta la entrada de cloro a la célula postsináptica. La entrada de cloro lo que hace es que el interior sea más negativo, por lo tanto está hiperpolarizada. Es muy difícil estimular esta neurona porque está en estado de hiperpolarización, debido a la entrada entonces masiva de cloro. La vida media de 6 días, larga, tiene una gran unión a proteínas plasmáticas. Fíjense que es un inductor enzimático potente, puede afectar los niveles plasmáticos de otros medicamentos. O sea, lo que provoca ser inductor enzimático es que este sistema puede degradar a otros fármacos con mayor rapidez. Entonces me cambia la disponibilidad de los fármacos. Un 25% se elimina por riñón. Los efectos adversos es que tiene un rasgo terapéutico muy estrecho. Ese es el problema. Además de todos los que están nombrados acá, podríamos agregar ataxia, nistagmo, ¿no? Que son síndrome cerebeloso. Tiene una alta capacidad para deprimir el sistema nervioso central.
En la niñez puede afectar el comportamiento. De todas maneras, su toxicidad es relativamente baja. Hay que tener precauciones en pacientes con insuficiencia renal. En esos casos hay que aumentar el intervalo de dosificación. Y en los pacientes con insuficiencia hepática hay que disminuir la dosis por riesgo de encefalopatía. Lo que hay que evitar con el freno orbital es la interrupción brusca, porque si no se va a producir el conocido síndrome de abstinencia. Otra droga es la etoxicimida. Etoxucimida solamente es eficaz para el tratamiento de las ausencias. Es la primera elección. Y también podríamos agregar las crisis mioclónicas, que son movimientos convulsivos breves sin pérdida de conocimiento. No es útil para las tónico-clónicas. El mecanismo de acción es un bloqueante de canales de calcio tipo T. O sea, ¿ven? Bloquea los canales de calcio. Ahí tenemos la etoxucimida. Luego vamos a hablar del valproato. Entonces es importante para el tratamiento de crisis-ausencia. Tiene una buena absorción vía oral. La concentración plasmática máxima se alcanza a las 3 horas. No se fija en grado importante las proteínas plasmáticas. Bueno, la clasificamos como de primera generación. Es lo que dije antes, ideal en crisis de ausencia. No es eficaz en las crisis tónico-clónicas focales. Eso es importante. Y no es inductor enzimático, como el anterior, por ejemplo. Las drogas anteriores eran inductores enzimáticos. Este no es inductor enzimático. El 25% del fármaco se elimina en orina y el resto se metaboliza por la acción de las enzimas microsomales hepáticas. Bueno, acá tenemos efectos adversos, gastrointestinales, todos estos. El sistema nervioso central, también podríamos agregar posibilidad de euforia, cefalea, letargo. Y fíjense, ¿no?, los niveles de leucopenia y trombocitopenia, lo cual me hace llevar a que hay que hacer control de laboratorio. Steven Johnson, lupus inducido por fármacos. Carece de hepatotoxicidad idiosincrática del valproato, que sería su fármaco alternativo, ¿no? Recuerden, el valproato, ahora lo vamos a ver, puede producir hepatotoxicidad. La toxicimida no. Por eso es de primera elección. Otra droga es la carbamazepina. Ahí está la fórmula, es de segunda generación. Es útil para convulsiones parciales y tónico-clónicas, crisis parciales simples y complejas. Químicamente, si ustedes observan, se relaciona con los antidepresivos tricíclicos, ¿no? 3 ciclos. Químicamente, ¿no?, por la familia. Su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio. Los canales de sodio inactivados, al no entrar sodio, la neurona no se puede despolarizar, entonces disminuye la señal. No, fíjense que al principio les había dicho, ¿no?, que algunos actúan por medio de los neurotransmisores, otro por medio de la entrada o salida o bloqueo, ¿no?, como en este caso del sodio. En el caso anterior era entrada de cloro. Estabilizante de membrana, entonces es útil en trastorno bipolar, ahí se había mencionado, y en la neuralgia del trigémino, que es bastante difícil de tratar. No es útil para crisis de ausencia ni mioclonías. Se absorbe bien por vía oral, se une a proteína plasmática un 75%, aunque hay que recalcar que la absorción es lenta y errática. Puedes alcanzar cifras plasmáticas máximas en 4 a 8 horas, pero en algunos casos se puede retrasar hasta 24 horas la cifra plasmática máxima. La metabolización en el hígado es por el citocromo P450. Es un mecanismo autoinducible por la propia carbamazepina y tiene un metabolito activo que es el 10,11-epóxido, responsable de los principales efectos secundarios. La mayor parte se elimina por orina y menos por heces. Hay que vigilar en estos pacientes la función renal y la función hepática. Los efectos adversos se registra un incremento lineal de la concentración sérica con la dosis. Mayor dosis, mayor concentración, es lineal. Bueno, hay varios efectos secundarios. Puede producir intoxicación aguda, coma, hiperirritabilidad, convulsiones y depresión respiratoria.
Aparece cierta tolerancia a los efectos neurotóxicos de la carbamazepina, y estos se pueden volver mínimos mediante el incremento gradual del programa de dosificación o ajuste de la dosis de sostén. Eso es importante para el manejo. El otro que ya venimos mencionando es el valproato. Esta droga también la habíamos mencionado como tratamiento de segunda elección antimaníaco. Tiene poco efecto sedante y tiene un amplio espectro de acción. Es de segunda generación. Esta es la química del ácido valproico. Fíjense, acá está el grupo carboxilo que da la condición de ser un ácido. Entonces es un antiepiléptico de amplio espectro. Fíjense, actúa sobre varios niveles, sobre los canales de calcio y sodio, bloqueándolos, por lo tanto no permite la activación de la neurona postsináptica, y aumenta los niveles de GABA, que GABA dijimos depresor. Todo esto son acciones depresoras sobre la neurona postsináptica, no permite que se active. Uso en todas las epilepsias, migrañas y trastorno bipolar. No es inductor del P450. Tiene metabolismo hepático y uno de los metabolitos tiene propiedades anticonvulsivantes. Interactúa con la fenitoína y la motrigina, aumentando sus niveles. Eso es importante si están asociados. Se absorbe con rapidez y por completo después de la administración oral, y en 1 a 4 horas la concentración plasmática es máxima, y un 90% en plasma está fijado a proteínas plasmáticas. Bueno, los efectos adversos, quería remarcar algunos que son diferentes a otras drogas, como por ejemplo el síndrome del ovario poliquístico. No está recomendado en mujeres en edad reproductiva por esto, porque además aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, trastorno del desarrollo del feto, además del síndrome del ovario poliquístico. Lo empeora. Y es importante remarcar esto, la toxicidad hepática, que puede ser grave y que pueden presentarse casos de pancreatitis agudas. Bien, acá dice es raro, pero es potencialmente fatal. El diazepam, bueno, este es un ansiolítico también, una droga que se ha visto con la familia de los ansiolíticos. Su mecanismo de acción es aumenta la frecuencia de la apertura de los canales de cloro. Cuando ingresa el cloro, esto es parecido a lo que vimos en los barbitúricos. Mira, acá está, barbitúricos, benzodiazepina. Esto lo que hacen es que al entrar el cloro, entonces la neurona postsináptica se hiperpolariza y no se puede activar. Le vamos a dar más importancia, ahora después vamos a ver un algoritmo en la crisis convulsiva, que se puede administrar por vía endovenosa. Acuérdense que actúa rápido, pero dura poco en el cerebro. Se utiliza para casos de emergencia, la vía endovenosa. Otro fármaco de esta familia que también se puede utilizar en crisis convulsiva es el lorazepam, que tiene una acción intermedia. Acuérdense que las diazepinas también se podían clasificar de acuerdo a su acción. El diazepam, acción prolongada; el lorazepam, de acción intermedia. También actúa de la misma manera, con la apertura de los canales de cloro. Por lo tanto, la neurona se hiperpolariza y no podemos activarla. También se utiliza entonces en crisis de emergencia. La ventaja que tiene el lorazepam es que se puede utilizar en pacientes con insuficiencia hepática. Sería de primera elección en ese caso, ¿no? Que tiene insuficiencia hepática, hasta cirrosis, por ejemplo. Incluso se puede utilizar el lorazepam como alternativa en lugar de diazepam y otra droga que habíamos mencionado en ansiolíticos como el midazolam. Otro potente anticonvulsivante del grupo es el clonazepam. Es anticonvulsivante y antiepiléptico. También se puede agregar como una otra línea más desplazada, ¿no? Porque habíamos dicho cuáles eran los principales fármacos para la crisis de ausencia. La lamotrigina, que es una droga más moderna de las nuevas generaciones, que son los nuevos antiepilépticos, tiene una buena absorción por la vía oral, se une parcialmente a proteínas plasmáticas, se elimina principalmente por orina, es conjugada en el hígado, y fíjense, todo lo que importa en el mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio, estabiliza el ánimo y reduce la excitabilidad. Tiene
Tiene propiedades similares a la fenitoína, pero con menos efectos colaterales. La vida media es de 1,4 a 4,8 horas. Bueno, acá tenemos varios de los efectos adversos y acá voy a explicar este síndrome que lo mencioné antes, que es el síndrome de Stevens-Johnson. Es una reacción cutánea y de mucosas, es rara, pero es grave cuando se presenta y potencialmente mortal. Se caracteriza por la muerte celular que causa desprendimiento de la epidermis. También puede generar una necrosis epidérmica tóxica. No es el único fármaco, ya habíamos nombrado. También las sulfas lo pueden producir, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que se puede evitar la complicación aumentando la dosis lentamente, pero empeora con la asociación con ácido valproico. Hay que ajustar la dosis según la función renal y en el caso de insuficiencia hepática hay que reducir la dosis inicial y de mantenimiento según la gravedad. Otro anticonvulsivante que se considera como nuevo antiepiléptico en la clasificación es la gabapentina. Fíjense que ahí tiene el grupo carboxilo, grupamino en su estructura química. Se administra como fármaco adicional en pacientes en los que no se puede controlar la epilepsia de manera satisfactoria con otros agentes. Recuerden, como fármaco adicional. También la pregabalina es de este grupo. Es un análogo del GABA, pero no actúa en los receptores de este. No actúa en los receptores del GABA. Disminuye la entrada de calcio presináptica, reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios, por ejemplo la sustancia P, ya nombrada en los antieméticos, el glutamato excitatorio, e inhibe la recaptación de GABA. Al inhibir la recaptación de GABA, lo que hace es que el GABA esté más tiempo en el espacio sináptico. Al estar más tiempo, tiene más chance el GABA de unirse a sus receptores y, en ese caso, como es un estímulo inhibitorio, la neurona postsináptica no se despolariza. Acá están los usos en crisis focales, neuralgia al trigémino, neuralgia post-espértica, el herpes puede provocar neuralgia luego de una fase aguda, y dolor neuropático. Son dolores, estos dolores que estoy mencionando acá, generalmente responden mal a los analgésicos convencionales, por eso es una buena elección. Y estos son los principales efectos adversos, principalmente el sistema nervioso, y ocasionalmente aparece, que no aparecía en otros antiepilépticos o anticonvulsivantes, que es el aumento de peso. Otra droga que podemos mencionar entre las nuevas generaciones es el topiramato. Es un antiepiléptico de amplio espectro usado en migraña y obesidad. Acá tenemos los mecanismos de acción, ¿no? Fíjense que el GABA es inhibitorio y lo potencia, modula los canales voltaje dependientes, o sea, bloquea los canales de sodio y calcio. También lo que hace es, se une a receptores del glutamato, entonces inhibe que el glutamato pueda provocar la entrada de sodio, y también inhibe otra enzima que es la anhidrasa carbónica. Tenemos los efectos adversos. También podríamos agregar que puede empeorar un glaucoma a ángulo cerrado como otros efectos adversos. Fíjense que también tenemos que chequear los riñones, la función renal. Bueno, esta es una recomendación general. A veces ocurre en la vida pública o incluso en los trabajos y no se sabe qué hacer. Es importante que la persona esté de costado y no colocarle nada en la boca, ¿no? Protegerla de las lesiones, por ejemplo acá en la cabeza colcharla porque son crisis de sacudidas, por ejemplo una crisis generalizada, por ejemplo, y evitar los golpes. Ponerlo de costado es fundamental y fijarse que no tenga nada en la boca que se pueda ahogar, ¿no? No hay que ponerle los dedos ni ningún objeto en la boca. Esto lo he visto en crisis convulsiva con gente tratando de poner algo en la boca o de tironear de la lengua. Lo importante es evacuar de costado, ¿sí? Presionando sobre los llamados cachetes, ¿no? Para que salga el contenido de la boca, si es que hay. Luego, cuando se despierta, lo que decíamos que algunos tienen una crisis, después de la convulsión, están bastante confusos, ¿no?
Entonces no hay que ofrecerle nada, ni alimento, ni agua, hay que esperar que se recupere y explicarle, bueno, lo que sucedió. Y lo importante es que no hay que abandonarlo hasta que realmente esté recuperado. Bueno, acá hay algunas recomendaciones que acabo de decir. Lo que dice maniobras de reanimación justamente está contraindicado porque la persona está respirando, o sea, no, y el corazón está funcionando, o sea que no tiene ningún sentido el RCP, no es indicado en este caso. Este algoritmo lo incluí acá solamente porque quería hablar de la primera y segunda línea de los anticonvulsivantes. La primera línea son las benzodiazepinas endovenosas como el orazepam y el diazepam, o si no tenemos vía endovenosa, el midazolam, ¿no? Estos fármacos también los habíamos descrito como ansiolíticos. En caso de insuficiencia hepática, recordar que la elección es el orazepam. Y la segunda línea, ¿no?, endovenosa, son el levetiracetam, el valproato y la fenitoína. Estos dos ya los describí, ahora voy a hacer algunas indicaciones sobre el levetiracetam. Ven tipos de crisis, ¿no? Inicio focal o inicio desconocido o inicio generalizado. Y los tipos de epilepsia, no focales, generalizadas, combinadas, generalizadas y focales, desconocidas. Eso me lleva a los síndromes epilépticos, tener en cuenta las comorbilidades, la etiología, que ya habíamos mencionado anteriormente, es un poco la orientación en cuanto al diagnóstico de la epilepsia. Recuerden también que habíamos llegado al principio, le había dicho en un video anterior, que muchas veces no se llega al diagnóstico definitivo, o sea, qué es lo que provoca la epilepsia, por eso son desconocidas. Este es un cuadro con un tratamiento simplificado de la epilepsia. Hay otros tipos de complicaciones en cuanto a la farmacología, pero esto es algo simplificado, ¿no? Acá están los tipos de crisis clasificados: focales, tónico-clónicas generalizadas, ausencias, que ya mioclónicas únicamente, y epilepsia generalizada juvenil. Esta columna, los fármacos de primera línea. Por ejemplo, acá tenemos carbamazepina y valproato, porque causan, en este caso, relativamente pocos efectos adversos y parecen tener menos efectos lesivos sobre la función cognitiva y la conducta. Tenemos alternativas, ya la lamotrigina la describí. El levetiracetam, bueno, describo brevemente el mecanismo de acción. Se une a la proteína 2A de las vesículas sinápticas involucradas en la fusión y exocitosis de neurotransmisores. Por lo tanto, inhibe la liberación de neurotransmisores presinápticos. Tiene escasa interacción con otros fármacos. Acá, bueno, en tónico-clónicas generalizadas, acá debajo de la lamotrigina podríamos agregar al topiramato también. Crisis de ausencia. Primera elección, etoxucimida. Segunda elección, valproato. Y acá podríamos agregar como una tercera elección la lamotrigina. En cuanto a las mioclonías, el valproato. Y luego tenemos como alternativas importantes el levetiracetam. También acá podríamos agregar a la lamotrigina y el topiramato. Y epilepsia general juvenil, bueno, el valproato. Y como segunda opción, el levetiracetam. Recuerden que la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina son potentes inductores de las enzimas hepáticas y estimulan el metabolismo de muchos fármacos, por ejemplo, los anticonceptivos orales, como ejemplo, y la teofilina. Esto es porque, bueno, en caso de ser una mujer sexualmente activa que tome anticonceptivos, hay que tenerlo en cuenta. Lo dejé para el final como una nota importante a la hora de administrarlos.